¿qué tal? Hoy veremos una pregunta que puede ser muy frecuente para las agrupaciones, fundaciones y asociaciones educativas, culturales y del tercer sector. Y es qué elementos de diseño y comunicación deberíamos considerar al momento tanto de postular o de rendir un proyecto. Entonces, los proyectos se pueden postular bien, pero rendir mal, o viceversa. Entonces, el primer problema que se identifica es que al entregar un trabajo puede que no esté bien documentado. Eso significa de que dentro de las bases de lo postulado se espera que hayan ciertas métricas, cifras o logros y objetivos que se hayan cumplido y quizás no se registran de la manera óptima. Entonces, cada tipo de agrupación, comprendiendo que tienen fondos reducidos o un equipo reducido, tiene que ordenarse para poder estratégicamente plantear cómo se van a resolver estos identificadores o elementos visuales que van a servir como comprobantes de que el trabajo se realizó de una manera óptima. Entonces, comprendiendo esto y que un evaluador o la persona que va a tomar este proyecto y va a decir si se cumplieron o no los objetivos no es parte del proyecto en sí, entonces cómo esa persona identifica a través de estos comprobadores de información qué proyecto se efectuó, son 5 bloques a considerar para poder hacer una checklist que primero es que existe una identidad coherente, segundo una estrategia de comunicación clara, una evidencia de difusión, visibilización del financiador y las métricas de alcance. Entonces, lo primero es la identidad coherente. ¿Qué significa esto? Para personas que no tienen experiencia o no comprenden el mundo de la comunicación visual o el diseño, lo que damos a entender de que mucha gente cree que lo que importa es simplemente un logo, pero lo que importa es realmente que haya un sistema visual detrás, que sea coherente y que mantenga ciertos criterios como un patrón repetible. Con esto damos un ejemplo. En este caso desarrollamos una imagen de identidad para un proyecto financiado por la Unión Europea, el cual consiste en el logo y una paleta de colores, la cual tiene una identidad detrás, un estudio previo para ser utilizada, también tiene armonías ya estudiadas, las cuales se van repitiendo durante esta pieza gráfica o informativa que sería la página web. Vemos que tenemos elementos como el collage, dibujos hechos a mano, etcétera. Y eso se va repitiendo en todos los elementos dentro del sitio. ¿Sí? Se va repitiendo la tipografía, se van repitiendo los colores, las formas, el tratamiento fotográfico, etcétera. Para eso se desarrolla siempre un manual de identidad, idealmente especial para el proyecto, que tenga que ver con la identidad de la marca en sí, de la ONG o de la fundación o la organización, pero que también tenga una identidad propia de proyecto. Siempre buscamos eso, que tenga un lenguaje que sean familiares, pero que también tenga una personalidad propia. Entonces acá vemos las aplicaciones, también cómo se puede ir replicando o también generando ciertas líneas o módulos, como si fueran legos modulares. Eh, y eso vemos que se van repitiendo los colores, la utilización también en las fotografías, etcétera, que tenga una coherencia. Eso es lo primero. Luego, la estrategia de comunicación, que va ligado también con esa coherencia, en lo que cada elemento debería tener una razón de ser. Aquí yo creo que podemos ejemplificar ya cuando los elementos se tienen que comportar de manera individual, por ejemplo, un pendón informativo o también las aplicaciones que luego serán las aplicaciones de ilustraciones que luego serán aplicadas en carpetas o en elementos impresos en las redes sociales, y todos estos elementos que siguen una identidad gráfica común tienen una razón de ser, o sea, van a ser primos dentro de esta familia.
y van a tener una razón para aplicarse en una historia, en un posteo. Idealmente, si van a contratar a un estudio de diseño, la idea es que puedan trabajar con plantillas. Si ustedes tienen el equipo una periodista o un periodista, etcétera, o un equipo editorial que le envíe acá unos enlaces para ser editado en Canva o en algún software que sea de fácil acceso, intuitivo, para que también tengan cierta independencia. Entonces, esto es parte ya de la estrategia de comunicación donde vemos multiformatos o multisoportes. Luego, el bloque 3 es la evidencia de difusión, que es las evidencias reales de que se realizó el proyecto. Para eso, dentro de la comunicación visual tenemos lo que puede ser las redes sociales, como el Instagram. Tenemos también otros elementos, por ejemplo, ya si nosotros partimos con un proyecto que parte de mockups, estos son los mockups que serían como bocetos en 3D del proyecto, luego nosotros podemos mostrar la fotografía ya de los elementos ya impresos o ya producidos, o también idealmente es tener los elementos ya cuando se realizaron los eventos de entrega, donde está la gente interactuando con los libros, por ejemplo, con el proyecto en sí. Y también otros elementos verificadores son cuando tenemos copias de prensa, donde podemos ver cómo se realizó el proyecto, qué opina la gente, entre otros verificadores. Siempre es bueno tener retroalimentación de las personas, en este caso en el video se pueden rescatar también cuñas o frases o pensamientos que tengan los usuarios y eso se puede rescatar y también documentar. El bloque 4 es la visibilización del financiador, que es algo que siempre van a pedir. Por ejemplo, el fondo es otorgado por una institución gubernamental, por la Unión Europea, por un fondo estatal chileno o del país donde se opera. Entonces siempre es bueno que esté firmado abajo con las reglas que solicita. Por ejemplo, en este caso el manual de la Unión Europea define cómo se debería utilizar su logo y su imagen de identidad en los proyectos y aquí nosotros lo analizamos, vemos dónde sí se puede utilizar, cómo no se debe utilizar. En el caso sobre fondos de color en página web lo solicitan de esta manera, ese gris sería el color del proyecto y nosotros nos adecuamos a cómo se debería utilizar. Entonces, siempre se va a solicitar la visibilización del ente financiador, eso es vital. Y por último, las métricas de alcances, siempre es bueno dar a conocer los números y en este sentido podemos ver que en diferentes proyectos que podemos ver de ejemplo, siempre eh, recomendamos poner al inicio, en este caso el home de un proyecto, los murales documentados, las comunas, o sea, los sectores donde operó, artistas y colectivos y las provincias periféricas. O sea, esto es todo tipo de información en números que las personas que van a evaluar o también los entes que son fondos patrocinantes pueden ver que este proyecto tuvo una buena repercusión y por ende puede ser refinanciado o mejorado. Y también se puede añadir una pestaña, si en el caso de una página web, con diferentes datos de métricas que pueden ser interactivos o también pueden ser eh, fácil de ver, ¿no? Como lúdicos. Y vemos acá también las cifras del proyecto, siempre manteniendo lo que hablamos de la coherencia visual, en este caso de este proyecto, y también los lugares donde ha tenido repercusión. Y en este caso sería un mapa interactivo donde podemos ver en qué regiones operó el proyecto y en qué comunas exactamente. Entonces este tipo de visualización de métricas ayuda mucho al momento de rendir un proyecto o de postularlo. Y
Y eso es en general, entonces no es solamente lo bonito, lo superficial, sino que tiene que ser siempre una coherencia, un tejido bien pensado para cada proyecto. Y entonces simplemente ganar el fondo en la mitad del camino, sino que queda un largo camino también del desarrollo del proyecto y también de la entrega. Entonces esa rendición tiene que ser de la mejor manera bajo los 5 aspectos que vimos dentro del diseño y la comunicación visual. Entonces, para resumir, los 5 puntos son una identidad coherente siempre en el proyecto, que tenga una estrategia de comunicación, evidenciar siempre la difusión realizada, la visibilización del financiador o ente patrocinante y las métricas de alcance siempre tenerlas a la vista. En este sentido es bueno siempre ponerlas desde el principio, irlas documentando y irlas siempre iterando, mejorando o actualizando con el tiempo, y de esa manera podemos ver la curva de crecimiento, que es un elemento también importante. Si ponemos solo las del final, no tenemos un mapa de cómo el proyecto fue evolucionando. Entonces, este tipo de trabajos se pueden realizar y espero que les haya servido la presentación y mucho ánimo con sus proyectos. Adiós.